Este es la portada del libro del momento, claramente. Gustavo Penades, dos caras de un hombre con poder. Está buenísima la foto de portada. Muy bueno. Están ya con nosotros los autores, dos periodistas, Carolina de Elisa, del diario El Observador, y Martín Tócar, del diario El País, que bueno, estuvieron haciendo una investigación extensa, muy documentada, y aparte, según tengo entendido, que hablaron con más de 100 personas como para, bueno, nutrirse de fuentes para armar esta trama, que está en desarrollo todavía, obviamente, pero eso está bueno también, ya tener un documento como para ¿Los ir entendiéndola. Los aplaudimos si querés, sí, claro. Bravo. Vamos, aguante el periodismo, que siempre es importante. Y bueno... y ya está, perdón, pero sí. ya está mostrando las primeras consecuencias, Claro. ¿no? Porque ustedes dan como testimonio revelador el de Viana, que era alguien que estaba por fuera, nosotros lo comentamos hoy más temprano, y la fiscal Alicia Guione lo va a incorporar a la causa, entonces va a tener que reformalizar, y cuando presente la acusación, que tiene plazo hasta el 10 de junio, va a incorporar esto. O sea que otro aplauso. Bien, excelente. Bien. Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias por recibirme. Empieza su raíz mediático de entrevistas. Nos agarran en el inicio. Claro, por eso, bien. porque Todavía dentro- lo estamos repitiendo. Exacto. ¿Todavía lo estás repitiendo? Porque es un montón eso, ya cuando ya empezás con el cassette y decís, yo esto lo dije 15.000 veces, ¿tiene sentido que lo vuelva a decir? Y sí, lamentablemente Es una experiencia de estar del otro lado para ver lo que le hacemos a las otras Claro. personas. Totalmente, Que hacemos totalmente. como método de vida. Exacto. Bueno, a ver, hablemos del inicio. ¿Cuándo arranca la investigación? Y bueno, obviamente el disparador es claro, ¿no? Había un notorio interés periodístico sobre esta figura, que tengo entendido también lo han dicho, claro, lo que es como dice la tapa del libro, ¿no? Dos caras, porque de Penades conocíamos su faceta pública, no la privada, y su faceta pública hablaba de un tipo como intachable, ¿no? Como el senador, uno de los más importantes, una espada legislativa dentro del Partido Nacional, bueno, articulador, respetado, en fin, pero tenía toda esa trama detrás más oscura que fue emergiendo. Esa fue la motivación, digamos, para ustedes de hacer el libro. Sí, nace de varias preguntas e inquietudes. A ver, que el interés público por este caso es notorio. Seguramente estemos ante uno de los casos más importantes del siglo, ¿no? A nivel judicial, político. Y que además tenía, bueno, como muchas cuestiones que conmovieron a la sociedad, conmovieron al sistema político, y además con el paso del tiempo se iban desarrollando nuevas facetas, nuevas subtramas, capítulos y secuelas, personajes secundarios. Entonces era todo ahí un menjunje de historias para desmenuzar y para contar y tratar de pasar en limpio, tanto en lo que hace a la causa judicial como una segunda cosa, pero antes de todo eso también conocer quién era el protagonista de todo este asunto, ¿no? Lo que vos decías, una persona que durante muchas décadas, podemos decir, era considerado 90. Exacto. En el sistema político como una figura de mucha influencia, muy respetado por todos. Creo que hasta podríamos conseguir como que era una figura, sobre todo respetada en ese círculo, no una figura tan popular hacia afuera. Quizás no era tan conocido para el gran público, pero el mundillo político, el sistema político y periodístico sí lo tenía. Exacto, y era una persona súper apreciada por razones muy... Y por todos, además, ¿no? No es una figura del Partido Nacional, no, es una figura propia del sistema político en general. Exacto. Claro. Y bueno, tratar de ver un poco qué había detrás de esa figura que hoy estaba involucrada en este tipo de denuncias graves, y al mismo tiempo ir viendo de todo eso qué elementos había y qué se podía saber y qué no de lo que se le acusa. Nos parecía algo importante, y también nos generó obviamente en ese proceso muchas preguntas, ¿no? O sea, bueno, ¿tenemos que esperar al juicio como para que haya una sentencia y a raíz de eso contar la historia? ¿O ya de antemano creemos que la ciudadanía y hasta nosotros mismos... Aparte aportaste incluso más elementos a la fiscalía también para hacer su trabajo. Exacto, pero incluso más allá de lo que puede aportar a la causa, creo que también era una historia que estaba ahí para ser ordenada y contada, aún reconociendo que hay cosas que se van a seguir desarrollando y que incluso pueden
pueden tener algunos cambios en el curso de esa historia, que eso está reconocido y planteado en el libro. Bien. Pero nos interesaba eso, marcar el perfil de Gustavo Penadez, quién era, cuáles eran sus cualidades que todos reconocían y cuáles eran las otras que él elegía no contar. Bien, me acabo de enterar que Carolina de Elisa es yankee. ¿Dónde nació? En Nueva York. ¿Qué te parece? Ahí se termina el libro. ¿Qué es esto? No necesito leer más nada. Es la mejor venta que tengo. New York. New York. No, quería preguntar porque, a ver, en esa búsqueda de cuánto se sabía o no de ese Penadez oculto, yo siempre digo que el aleteo de la mariposa fue esa vez con la entrevista que le hacen a Romina Celeste, nada que ver, fuera de contexto, en una visita de Lula da Silva a la explanada de Montevideo, y ahí aletea la mariposa, porque empieza a desencadenar toda una serie de eventos desafortunados justamente para Penadez, porque aparece un movilero que le pregunta por Romina Celeste y dice, no la conozco, y eso incendia, digamos, o activa la mecha como para que esta mujer después salga a, decir públicamente su nombre y denunciarlo de alguna manera, ¿no? Pero ustedes también recogen algunos otros episodios en el libro donde el periodismo de alguna manera tenía como ciertas sospechas de Penadez y su vida privada, polémica vida privada, llamémosle, porque, ahí llega el testimonio de un maquillador que trabajaba en un canal de televisión. También el episodio de lo de Maldonado, ¿no? La policía de Maldonado, el policía de Maldonado, que anduvo por ahí, ¿no? Sí. Orbitando la palestra esos testimonios a ustedes les permitieron atar cabos sueltos, ¿no? Hay una reconstrucción temporal de la vida de Penadez también. Exacto. Y desde hace cuánto está esta cara oculta en la vuelta. Eso. Claro, eso lo que nos pasó fue la primera respuesta que quisimos salir a buscar es eso. ¿Dónde están las primeras migas de pan que nos llevan a lo que tenemos hoy, ¿no? Porque hasta ahora teníamos una denuncia de Romina Papazo, que era una persona que tenía una reputación cuestionable o al menos no tenía la credibilidad que podía tener el senador, y en su momento sacudió mucho por ese lado, porque la primera cuestión que surge ahí es, ¿tenemos que creerle a Penadez o tenemos que creerle a Romina Papazo, ¿no? Ahí enseguida se dividió como el mundo, o sea, la discusión pública. Entonces, la realidad es que a la luz de lo que pasó después, era difícil creer en Romina Papazo, ¿no? No en ese momento puntual. Fue lo que pasó con lo de Yamandu Orsi y todo lo demás. A lo largo que fue avanzando el tiempo, o sea, era también difícil sostener la culpabilidad pública, diría yo, porque en realidad hoy Penadez sigue siendo inocente, ni siquiera empezó el juicio. Claro. O sea, es una cuestión más de debate público, ¿no? Bien. De qué creemos nosotros qué. Y cuando empezamos a tratar de entender a Penadez y ver qué era lo que hacía, qué pasaba, si era realmente esto era algo que realmente era totalmente inventado o tenía algún tipo de asidero en la realidad, es cuando empiezan a surgir personas que dicen, bueno, yo me enteré de alguna cosa, yo esto de Romina no sé, pero te puedo contar que recuerdo tal y tal cosa, lo ven en determinados lugares. Que, a ver, no tiene nada, esto no tiene que ver con lo que es el caso en sí, ¿no? Pero sí tiene que ver con quién es él y qué conductas ha tenido a lo largo de todo este tiempo en su vida privada. Bien. Y esto, como ustedes remarcaban, es un perfil, no es un seguimiento del caso. Me pregunto, en ese juego de uno, cuando va descubriendo una persona, qué caras, qué luces y sombras, sin adelantar o spoilear, encontraron. Me imagino que hay matices, ¿no? Sí. Encontraron en ese sentido. Incluso hasta hay algunos matices en esa unanimidad que tenía su faceta pública. Matices que de verdad son capaz que matices pequeños, porque es cierto que Penadez era una figura reconocida por todos, tanto en el Partido Nacional como hacia afuera, ¿no? En otros partidos. Pero también había quienes, esto quizás es más común, digamos, en casi todas las personas, había quienes no se llevaban bien con él o quienes tenían algunos reparos en su forma de actuar, eso tanto en el Partido Nacional como en otros lados. Esa es alguna de las cosas que se deslizan. Después de sus virtudes hay todo un capítulo también dedicado como
nos metemos en 2 capítulos específicamente a desarrollar su carrera política. En el capítulo de la cumbre, que lo llamamos así como a ese último periodo antes de que se diera la caída, era verdaderamente la persona más influyente en el Senado, ¿no? del oficialismo, hasta el punto que algunos en broma le decían como el vicepresidente, ¿no? Tanto en los corrillos periodísticos como políticos. Porque todos los temas del gobierno de Luis Lacalle Pou que tenían que pasar por el Parlamento pasaban por sus manos. Y eso lo hacía estar en contacto con todos los temas, con todos los partidos, y de verdad era valorada su trabajo y su disposición para con todos ellos. Retratamos ahí, yendo a las taquigráficas, los montones de elogios que tuvo a lo largo de los años en distintas facetas, desde el momento en que lo eligen presidente de la Cámara de Representantes a inicios de los 2000, que allí habla, por ejemplo, Lacalle Pou, habla Argimón, que justo eran también diputados, y hay algunas otras referencias a su pasado, al pasado político de su familia, ¿no? Pues su abuelo fue una figura muy importante también, senador, integrante también del gobierno en los 60. De hecho, podríamos decir que es el presidente del Uruguay en el momento que Penaez cumple un año. Estaba el Consejo de Gobierno en el colegiado. Pero ahí entonces el contraste después con todo eso, ¿no? Porque se encontraron también, supongo que ustedes dos como periodistas lo han tratado a Penaez, ¿no? Han tenido algún intercambio en algún momento. Entonces, después, ver el monstruo, ¿no? De alguna manera, ver en base a los testimonios, ¿no? Sí. En base a los testimonios de gente que describe algunas actitudes de Penaez que vos decís, no es la misma persona, ¿no? Exacto. Sí, y eso es a lo que nosotros creemos que sí logramos llegar, ¿no? Claro. O sea, que obviamente esto va a tener un seguimiento judicial en el que todavía falta un trecho importante. Ya pasaron 2 años, ¿no? Exacto. Están por cumplirse 2 años del plazo que tiene la fiscal para acusar. Bien. Eso se cumpliría en realidad en octubre, pero tiene ahora plazo hasta junio, y creemos que es bastante probable que ese sea más o menos el plazo en el que ella va a realizar la acusación. Pero bueno, lo que sí creemos que logramos atar mediante los testimonios y la reconstrucción de las distintas épocas también en la que Penaez se fue desenvolviendo públicamente, es que hay a lo largo de los años un abuso de su poder en su faceta privada. O sea, que utilizaba su poder para los vínculos sexuales que mantenía en distintos momentos, y eso es algo que ya está bastante claro, ¿no? a la luz de los diversos testimonios y las cosas que no, y además hay otra cosa que quería comentar. Vos hablabas decías, bueno, apareció el monstruo, ¿no? Porque nos cuesta concebir, o sea, como personas, que alguien que es tan querido, tan estimado públicamente, en su vida privada pueda cometer delitos, o no delitos, pero sí abusos, o maltratos, o lo que sea, ¿no? Y la realidad es que eso nos pasa porque nosotros no conocemos la vida privada de la gente. O sea, no conocemos la vida íntima de las personas que queremos, en realidad. Entonces, creo que también hay una cuestión de sociedad de nosotros, de entender que no son monstruos, en realidad. No estamos hablando de monstruos, estamos hablando de personas que son parte de nuestra sociedad y Sí, claro, que en todo caso monstruosas son las actitudes. Pero no es un monstruo, son personas que están insertas. Justamente, en la una sociedad. persona que se pasea así por la vida pública, que no hay señales, digamos, que te adviertan de que de noche es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, o en la puertas privacidad. a puertas adentro es otra cosa, y exhibe unas conductas que a la vista está, ¿no? Está en la cárcel. Y, por ejemplo... No, porque seguramente esto se los van a preguntar, pero como somos de los primeros, lo hago primero. Y aparte de Rosina Valhueso, periodista de Fuste. Sí, no. Ustedes hicieron más de 100 entrevistas, mejor dicho, más de 100 puentes consultaron, pero también se metieron en una arena bastante turbia, en el sentido de que por ejemplo, hablaron con Taroco, quien hizo el juicio abreviado, hablaron también con siguieron este caso que tiene a personajes como Romina Celeste, Mastro Pierro, que había sido condenado. En definitiva, ¿cómo hicieron para discernir qué valía, qué no, qué era pescado podrido? Claro. ¿No? Ese fue un trabajo súper engorroso, o sea, fue muy engorroso realmente, de ir y volver
durante este año y medio estuvimos yendo y volviendo sobre el texto, sobre las entrevistas que hicimos, revisando, volviendo a entrevistar, volviendo a preguntar. O sea, fue difícil porque, por un lado, estaba eso, que no tiene que ver con los personajes. O sea, no tiene que ver con que Mastropierro haya estado preso, o Romina, o Taroco. O sea, en realidad pasó con todas las personas que tenían algo para decir sobre Penades. Pasaba que estaban todos midiendo lo que nos decían y lo que no, y en muchos casos, en algún momento lo comentamos nosotros, en muchos casos nos llevaba información que después nosotros sabíamos que nos estaban mintiendo. Nos pasó casi que en todos los casos, si no es en todos, que nos íbamos con la sensación de que algo todavía nos escondían. De un lado y del otro, digamos, de cómo están paradas las partes en el terreno judicial, ¿no? O sea, desde los que acusan hasta los que se defienden. Cada vez que nos acercábamos a alguno de esos testimonios, claro, o de personas que nos pudieran brindar un poco de contexto, sentíamos que había algo que no estaban poniendo arriba de la mesa. Bien. Gente con mucho interés, imagino. Es como el ABC del periodismo, ¿no? Vos sabés que vas a hacer una entrevista y sabés que esa persona que va a hablar contigo tiene intereses y quiere ir hacia algún lado. O sea, y desgranar hacia dónde van esos intereses. Esto pasó al extremo. Nosotros salíamos a veces de una reunión, era... En esta nos mintió, en esta nos mintió. ¿Qué porcentaje de lo que nos dijo es verdad y qué no? Filtrar un poco. Pero aparte, muchas veces era, en esto nos mintió, pero tampoco sabemos muy bien. O sea, no es porque supiéramos exactamente la verdad, pero sabíamos que esa información o esas afirmaciones le faltaba algo, era incompleta, incoherente. No porque perfectamente nos revelara otra cosa concreta, sí. Pero que veías que tenía falencias eso que se decía. Bien, quiero ir a uno de los valores testimoniales que tiene el libro, que es que aportan un testimonio nuevo de alguien con nombre y apellido, sí, que es muy difícil en estos casos. Que está dispuesto a declarar, ¿no? Eso, lograr el nombre y apellido, un testimonio de una persona que lo conoció a Penades cuando él tenía 17 años, ¿no? Sí. Y Penades tendría... 27. Sí. 27. Sí. Ustedes lo atan al nacimiento prácticamente de la lista 71. Es sí, un poco posterior. 1993 será. Sí, o sea, las fechas no están claras, claro, porque la verdad es que es un recuerdo que hubo que tironear, digamos, no, claro, es que estaba súper fresco, pasaron 30 años, claro, y hubo como que, bueno, pero esto fue así, no, ahora me acuerdo bien, fue en realidad de esta forma. ¿Cómo llegan a él? ¿Cómo llegan a ese testimonio? Él, porque fue dejando, sí, semillas, ¿no? O sea, okay, lo que pasó en este caso fue que él trabajaba en TV Libre. Bien. Y era maquillador ahí, y bueno, en un programa de Cristina Richeri que hacía entrevistas a todo el sistema político, hubo un día en el que llegó Penades, y cuando se entera él que tiene que maquillar a Penades, le vino un ataque de ansiedad, claro, se puso muy mal. Y bueno, las personas entonces que lo rodeaban enseguida supieron, y él contó, o sea, muy a grandes rasgos, que había tenido un vínculo violento con él. Y quedó por ahí. Entonces él no lo maquilló, se escondió atrás de un espacio de utilería, o sea, quedó... Penades nunca se enteró que él trabajaba ahí. Pero sí el resto de los periodistas y demás, eso es como una pequeña alarmita que saltó. Los que estaban ahí, sí, como sí, en el entorno muy cercano. El entorno muy cercano que... Quedó eso. Sí. Y eso en algún momento se comentó. Okay. Y en algún momento alguien más lo escuchó y alguien dijo, no, porque yo me acuerdo, y así fue como ir a buscando, hasta bueno, que alguien dijo, pregunten en ese programa. Y bueno, ahí preguntamos. Mirá. Y después seguimos la piola hasta llegar a él. Hasta llegar a él, que tampoco fue tan directo, porque él hoy tiene otra vida en otro país, está en España. Ah, él se fue a vivir a España. Exacto. Claro, bien. Entonces tampoco fue digamos, que en el momento en que supimos que era él y su nombre y alguna forma de contactarlo, era eso tan sencillo. Pasaron un par de cosas más, de algunas casualidades de gente viajando para allá, y que él se enterara que había algo pasando con Penades. Claro, porque estaba un poco desconectado, ¿no? del tema. Sí, no tiene casi vínculos en Uruguay. Claro. Entonces... Era otra vida. Otra vida. Claro. Y revisitar eso, porque alguna de las cosas que cuenta es, por ejemplo, que era uno de los chicos Penades, que en Punta del Este lo llevaban bueno, los explotaban sexualmente, eran violentos. ¿Qué se encontraron? ¿Es una persona que revivía ese trauma? Sí, es difícil. O sea, entrevistar a personas que viven este tipo de traumas es muy difícil, porque vos sabés que estás haciendo preguntas que duelen. Es incómodo para el entrevistado, para el entrevistador, pero
En definitiva, él estaba convencido de que tenía que contarlo y de hecho, o sea, el motivo por el que él da su nombre es porque quiere, de alguna manera, apoyar a aquellos testimonios que hoy están en duda, ¿no? O sea, porque es difícil también eso. Como uno no conoce estos espacios, nunca puede confiar. Es una cuestión humana, ¿no? O sea, como si no me mostrás las pruebas flagrantes, no sé. Entonces, un testimonio, él sentía que dando su nombre iba a poder apoyar eso y aportar, digamos, a la información a la causa, ¿no? Bien. A la causa no, en realidad a la cuestión pública, porque él en principio no quería meterse en la cuestión judicial, o sea, claro. Él no quería declarar porque era como muy fuerte. De hecho, después de la primera entrevista, o sea, no la pasó bien. Nosotros seguimos en contacto, seguimos hablando, me dijo... Es la revictimización. Sí, ¿no? y ahora de vuelta, ¿no? O sea, sale el libro que también obviamente lo afecta, obvio. La justicia, la fiscalía se puso en contacto con él, es muy intenso. Claro. Y también, bueno, eso nos generaba varios debates a nosotros de cómo presentarlo, cómo contextualizarlo, también cómo, digamos, eso, contextualizarlo con otras cosas que pasaban en esa época con Penaes y después, meses después, cuando accedimos a la carpeta fiscal y allí había mucha documentación y también documentos sobre los testimonios de otras víctimas que denuncian abuso por parte de Penaes, hay en particular un caso que nos resulta relevante por la comparación de una mujer trans que en esa época se identificaba como varón y ejercía la prostitución VIP a través de una agencia y que denuncia, que declara que tenía unos 18 o 19 años, o sea que ya siendo mayor de edad inicia ese vínculo prostituyéndose con Penaes y que Penaes tiene por lo menos 3 episodios en los que es violento con ella. Y bueno, ahí relata frases que escuchaba, que recordaba de Penaes de esos eventos, que son casi que textuales los que relata Viana, que le decía Penaes a él, del maltrato y el de que nunca vas a llegar a nada en la vida y vos me tenés que servir y bueno, algunas cosas más violentas, que eso también nos dio un poco de solidez a la hora de presentar también este testimonio y su importancia, porque incluso cuando llegamos a él no necesariamente teníamos el dato de que era menor de edad cuando inició el vínculo, que sobre eso al principio nos dijo que tenía 17, 18, después insistió en que tiene 17, pero hasta podríamos decir que no, obviamente en la justicia eso tiene su relevancia, pero que lo más relevante de su testimonio es todo ese relato de abuso que incluso sucediendo con más de 18 años, incluso para la fiscalía es considerado relevante y da también cuenta de la forma de manejarse de Penaes en la vida ¿Intentaron privada. hablar con Penaes? Sí. Tuvimos... ¿Cuáles fueron las barreras las que se encontraron? Exacto. Sí, tuvimos diversas conversaciones en las que la primera vez fue comunicarle que estábamos haciendo este proyecto, que tampoco teníamos demasiado claro cuáles eran los horizontes temporales, pero que nos interesaba hablar con él obviamente para entrevistarlo, pero si eso no fuera posible, por lo menos para intercambiar algunos conceptos. Sí, está bien. Y trasladarle también algunas de las cosas que nosotros habíamos averiguado para contrastar. Para chequear. Para su cosecha personal. Exacto. y que él pudiera también matizar lo que quisiera matizar. Bien, me parece bien, claro, obvio. Y en principio esa puerta estaba entreabierta. Semiabierta, exacto. Y se fue cerrando. Y se fue cerrando. Como que siempre era que sí, pero que no se habilitaban los medios para concretarlo. Y bueno, finalmente hasta tuvimos algo más cercano a un no, que nunca fue un no así explícito, pero quedó bastante claro. A ver, lo que nosotros hemos dicho es que es una, digamos, decisión legítima por parte de él y de su defensa preferir manejarse en el juicio, pero nosotros obviamente eso no fue un obstáculo que tuvimos que sortear accediendo a otras personas de su entorno que sí estuvieran dispuestas a hablar y que obviamente lo que intentamos es llegar hasta donde nos pudiéramos acercar y lo que no pudiéramos decir con total certeza, tratar de también dejar eso claro, ¿no?
Y cuando saltó el caso, por ejemplo, las denuncias que eran más, como decías vos, se podía creer o no en Romina Celeste, muchos políticos lo respaldaron, le creyeron. En definitiva, en este transcurso de 2 años que están investigando, ¿cómo fue la reacción de los políticos? Las fuentes que les dicen, ya sea en on o en off, sorpresa, nada? Hay de todo ahí, creo yo. O sea, sigue habiendo algunos que sostienen su inocencia o al menos buena parte de eso. Yo creo que al día de hoy no hay nadie que diga es del todo inocente, pero tampoco del todo culpable, ¿no? O sea, creo que hay mucha gente transitando creo en algunas denuncias, otras no. Claro. Está resumido en lo que dijo Taroco, ¿no? Sí. Taroco dice algo de eso, ¿no? Sí. Bueno, habrá cosas que el viejo sí Habrá hizo. cosas que el viejo sí hizo y otras se las inventaron. Exacto. Esa es una postura. Nosotros creo que en un momento las dividimos como en 3 grandes formas de pararse ante este caso. Una es decir, no, Penades es totalmente inocente. O sea, lo que Penades dice es, yo nunca estuve con un menor, claro. todo esto que se me acusa Claro. no es así y yo soy inocente hasta el último momento. Eso es la postura de Penades, de su defensa, de su entorno familiar y bueno, los más cercanos a él. Después hay otro grupo de personas que dice, bueno, a ver, hay cosas del pasado en las que probablemente, o que seguro que él es responsable y de las que se debería hacer cargo también para también sacarse eso de arriba y poder defenderse de otras cosas que quizás están fabricadas o alteradas o tergiversadas. Ahí después también aparecen algunos matices, algunos que dicen, bueno, de lo nuevo, capaz que algunas cosas hay, pero otras no, o los que directamente dicen de lo nuevo todo es mentira. Y después está un tercer grupo que podríamos decir que esencialmente consideran que Penades sí es culpable desde sus inicios hasta los últimos años como senador, haber abusado de su poder, haber explotado sexualmente de menores. Eso es un poco, me parece que sobre todo estas últimas 2 categorías, ¿no? Los que dicen, bueno, en lo último hay cosas fabricadas y los que dicen, no, acá también esto es cierto y hay elementos bastante contundentes. Eso es, creo, el centro del juicio, creemos, ¿no? El centro del juicio y lo que va a terminar, digamos, avanzando en esa esfera más concentrado en eso último. No, y colabora también con estas dudas es el hecho de la restricción de la reserva de la identidad de las víctimas, que tiene su argumentación y es totalmente válido, pero la realidad es que en la opinión pública es muy difícil porque se estuvo durante mucho tiempo especulando con qué tenía esa investigación, qué había en esa carpeta fiscal o qué elementos eran realmente parte de contundentes y cuáles eran, bueno, la fiscal se puso la camiseta, o sea... Está siendo investigada la fiscal Guione también. Sí, está siendo investigada, exacto, por una denuncia que hacen los defensores de Penades contra Mastropierro por haber... Claro, que contra también, Mastropierro y también contra la fiscal por haber omitido o haber no visto la figura de Mastropierro también está analizado en este libro. Les recuerdo, Gustavo Penades, 2 caras de un hombre con poder. Está en todas las librerías. Y aparte ya noté que arranca en el prólogo nomás, ya hay una cita de búsqueda, me parece maravilloso. Están todos los periodistas citados como no solo debe búsqueda, ser. ¿no? No solo la búsqueda. No solo la búsqueda. No, digo que al conductor de este programa. Bueno, no, sí, totalmente. Acá veo una frase de Penades, que es maravillosa la frase de Penades, que dice, tengo la tranquilidad de que después voy a escribir algo para Netflix y me voy a hacer millonario. Eso dijo Penades. ¿Qué tal? ¿A quién se lo dijo? No, bueno, ¿A un servidor? Muy buen periodista de búsqueda. Carolina Denisa, Martín Tocar salieron con este libro de más de un año de laburo. Felicitaciones. Gracias por venir. A las librerías Y sí, eso. Vayan y compren el libro. No garronemos, ¿no? Compren el libro. Creemos que todo lo que nosotros decimos no le hace justicia a lo que plasmamos. Es mejor leer el libro que escucharnos a nosotros. Para la Semana de Turismo. Este es un gran libro para leer en Semana de Turismo, claro. Gracias por venir. Gracias. Gracias a ustedes.